¿Qué tal? Muy buena tarde. De la misma manera, como hemos venido trabajando, voy a dar 5 minutitos que termine de ingresar los de compañeros.
¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, licenciado, con un poquito de lluvias. Sí, comprendo, y es que día viernes es un caos. Pues quisiera decir de que bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Pues para mí es un gusto estar un día viernes con ustedes. Gracias a Dios ya vamos a casi culminar en la primera semana de clases y pues considero que es un buen grupo. Hemos tenido bastante participación y han estado consultando y considero que hemos estado aprendiendo sobre todo. Entonces, les quisiera recordar que ya mañana tenemos la última clase de la semana, ¿verdad, compañeros? La misma se va a desarrollar no en el horario que como siempre hemos realizado de 6 a 7, sino que va a ser de 2 a 4, ¿verdad, compañeros? Va a ser una hora adicional a la que estamos acostumbrados. También les recuerdo, estimados alumnos, de que el día de mañana vence la tarea que dejamos hace unos días. Quiero comentar, compañeros, de que sí tengan un poquito de cuidado al momento que suban la misma, ya que algunos compañeros ya los felicito porque ya han subido su tarea. Sin embargo, un par pues, he notado que alguno ha cometido algunos errores en la identificación de su tarea, ¿verdad? Entonces siempre les insta a que corroben, a que escriban bien su nombre, a que identifiquen bien su nombre de carnet y sí, sobre todo identifiquen al licenciado, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, uno puso al compañero Hugo como titular de curso, ¿verdad? Entonces, solo quería instar a que tengan bastante cuidado con su identificación, ¿verdad? Y pues que primero Dios seguimos con el curso con la mejor manera. La siguiente semana vamos a estar desarrollando otra hoja de trabajo. Vamos a ver si ya mismo va a tener una evaluación de 5 o 10 puntos. Entonces, todavía estamos pendientes de definir y recordemos, compañeros, de que no este sábado, sino que la siguiente semana entramos a nuestro primer examen parcial, ¿verdad, compañeros? Entonces les insto a que si pueden, aprovechemos este fin de semana y tengamos tiempo de repasar los temas que ya vimos y así ya estamos con todo para la siguiente semana, ¿verdad, compañeros? Consulto, de momento nadie ha tenido problema con asignación o algún inconveniente con el desarrollo del curso. ¿Nadie? Perfecto. Si nadie ha tenido inconvenientes con el desarrollo del curso, pues vamos a proseguir con la cátedra del día de hoy. Primero que nada, compañeros, me gustaría seguir ampliando un poco sobre la clase que vimos el día de ayer. Si bien recordamos, compañeros, el día de ayer nos quedamos con el tema de acción penal. Pudimos determinar que de acción penal se clasifican en 3 acciones. ¿Alguien me puede indicar cuáles son, por favor? ¿Algún compañero que desee participar? Eh, acción pública dependiente de la instancia particular, particular y acción privada. Excelente, Wagner. Como bien estábamos mencionando el día de ayer, compañeros, dichos artículos se encuentran dichas acciones se encuentran contenidas en el artículo 24 de nuestro Código Procesal Penal. Y yo creo que dimos un par de ejemplos. Vamos a volver a recapitular, por ejemplo, compañeros, los delitos de acción pública. ¿Cuándo vamos a separar con delitos de acción pública o de acción pública dependiente de instancia particular? Si los mismos no se encuentran entre los contenidos en el artículo 24 ter de nuestro Código Procesal Penal. Así tampoco se encuentra contenido dentro de los estipulados en el artículo 24 cuater de nuestro Código Procesal Penal. Si no se encuentra contenido entre esos dichos artículos, se sobreentiende que el delito es de acción pública, ¿verdad, compañeros? Otra situación donde un delito se vuelve de acción pública es cuando un delito es cometido por un funcionario público. En ese caso se considera que el delito es de acción pública y no es necesaria un acto introductorio en sí. También, si no estoy mal, compañeros, abordamos un poco el tema, nos dimos un pequeño préénfasis sobre los actos introductorios, ¿verdad, compañeros? Como bien mencionamos el día de ayer, compañeros, los mismos se clasificaban en 4 grandes, ¿verdad? 4 actos introductorios, de cual podemos mencionar que se encontraba la denuncia, la querella, la prevención judicial
así como la certificación de conducente, ¿verdad, compañeros? Entonces, sin más que agregar, hoy vamos a proseguir con este tema que nos quedamos el día de ayer, compañeros. Vamos a seguir con el tema de actos introductorios. Cuando hablamos de actos introductorios, debemos de entender primero que nada su definición. Un acto introductorio son el medio para el cual se pone un conocimiento de autoridad, la definición de un hecho delictivo, con el objeto de que se inicie el proceso penal. Por el cual, por ejemplo, en el acto introductorio de la denuncia, quisiera que tuviéramos la oportunidad de dirigirnos al artículo 297 de nuestro Código Procesal Penal, por favor, compañeros. Y no sé si alguien fue tan amable de dar lectura a dicho artículo. ¿Alguien que desee participar, por favor, compañeros? Como es mencionado al inicio de la clase. Sería el artículo 297, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, sería denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante está identificado. Excelente, Igualmente, compañero. Ahí creo que marquemos bastantes cosas de este artículo, ya que es muy importante. Aquí hay una característica esencial de la denuncia. Una, cómo se interpone. De acuerdo a este artículo, cómo se puede interponer de manera escrita u oralmente. Entonces se puede interponer de cualquiera de las dos maneras. Uno puede de manera oral dirigirse ante una oficina de atención permanente del Ministerio Público. Aquí en Guatemala la misma se encuentra aquí en el barrio Gerona, en zona 1. Uno puede ir a cualquier hora, ya que estas oficinas son de 24 horas, y puede plantear su denuncia de manera oral. Así como también se puede plantear de manera escrita. Esa es otra característica de la denuncia. Como les decía, compañeros, se puede plantear tanto de manera oral como de manera escrita. Si en algún momento en el examen parcial yo llegaba a preguntar esa sería la respuesta. Manera de interponer la denuncia puede ser oral o escrita. ¿Quiénes pueden recibir la denuncia, compañeros? De acuerdo a este artículo, ¿quiénes son las autoridades encargadas o competentes para conocer de una denuncia, compañeros? El Ministerio Público. La policía, el Ministerio Público o el Tribunal de Conocimiento. Excelente. Entonces ahí creo que, por ejemplo, donde dice la policía, le pongamos un número 1, al Ministerio Público le pongamos un número 2, o al tribunal que tuviera conocimiento de hecho delictivo, el número 3. Repito, si le pudiéramos poner un numerito donde dice la policía, sería el número 1, al Ministerio Público, número 2, y al tribunal que tuvo conocimiento, número 3, ¿verdad, compañeros? También los invito cuando tuvieran la oportunidad de que dieran lectura del artículo 298, 299 y el artículo 300. ¿Esto por qué, compañeros? Ya que nos habla sobre, por ejemplo, en el artículo 298 nos habla del tema de denuncia obligatoria. ¿En qué consiste la denuncia obligatoria, compañeros? Si en algún momento ustedes como funcionarios públicos tienen conocimiento de un hecho delictivo, tienen la obligación de denunciar de cualquier manera, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir, compañeros? Un caso que se da, por ejemplo, es en los casos de los médicos, de que tienen, por ejemplo, un médico que intervino en el embarazo de una menor de 13 años, se sobreentiende que la misma sufrió una violación, ¿verdad, compañeros? Entonces, el médico en el ejercicio de su función tiene la obligación de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ya que de no hacerlo incurrimos en el delito de omisión de denuncia, compañeros. Entonces, por eso ese es otro artículo de suma importancia en el desarrollo de esta clase. También vamos a abordar el tema sobre la querella, ¿verdad, compañeros? La querella nos encontramos regulada en el artículo 302. Y alguien me va a poder dando lectura del primer párrafo, por favor. Sí, licenciada, con gusto. Por favor. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad,
En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, y la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez sin perjuicio le dará trámite inmediato. Señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuera un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que Excelente. se trate de un delito público. Excelente, Grenda. Te agradezco mucho por tu participación. Aquí, compañeros, es sumamente importante también conocer las características de la querella. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre la querella y la denuncia, compañeros? Si alguien me puede hacer el favor de indicarme. En que la denuncia la puede hacer cualquier persona y el creyente, si no estoy mal, es la persona agraviada. Exactamente, compañero. ¿Qué otra pudiéramos ver de acuerdo que nos estipula nuestro código? Que no interviene el MP en el 302 en la querella. Muy bien. Otro aspecto que debemos de tener importante, compañeros, es la manera en que se presenta. Una diferencia que podemos encontrar entre la querella y la denuncia, por ejemplo, en la denuncia nos faculta que lo podemos presentar tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, mientras que la querella es únicamente de manera escrita. Esa es una diferenciación que debemos de hacer. Y segundo, ante quién se interpone, ¿verdad, compañero? Como bien mencionamos, la denuncia se puede interponer ya sea ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional Civil o ante el juzgado que conozca el caso, ¿verdad? Mientras que la querella se interpone ante el juzgado que controla la investigación. A este artículo 302, compañeros. Sí, Wagner, ¿en qué te pongo? Una pregunta, por lo que tengo entendido, la querella es de dos formas, ¿verdad? Está en lo penal y en lo civil. En este caso sería un creyente adhesivo, ¿verdad? Por ser acción penal. Fíjate que en este caso es querellante exclusivo. Exclusivo, ok. Aquí hacemos de referencia con querellante exclusivo, compañero. El querellante exclusivo es el que plantea su querella en un delito de acción privada, ¿verdad? Porque en este caso, como no tiene intervención del Ministerio Público, cuando hablamos de delitos de los que vimos el día de ayer, los de acción privada, por ejemplo, los de un delito por calumnia, un delito por difamación, estafa mediante cheque, todo eso se plantea por medio de que ella y la persona que interpone la querella se denomina como querellante exclusivo, compañero. Gracias. Perdón por el chisme. No tenga pena. Ahí sí que cualquier consulta, como les digo, compañeros, yo me encuentro a sus órdenes. Alguien más, no sé si levantó su mano, disculpe, compañeros, no sé si, o si soy yo el que vio mal. Muy bien. Bien, si no existe ninguna mano levantadita, vamos a proseguir. Este artículo 302, compañeros, les invito a que tomen sumamente importancia, ya que en algún momento está considerado que puede hacer una buena tarea si lo vemos de esta manera, que los pudiéramos poner a redactar una querella. Las mismas deben de cumplir con todos los requisitos del artículo 302. Muy bien, pues prosiguiendo con el tema de actos introductorios, vamos a hablar de la prevención policial. La prevención policial se encuentra contenida en el artículo 304 de nuestro código. No sé si alguien fue tan amable de dar lectura de dicho artículo, por favor. Con gusto, licenciado. Prevención policial. Bien. ¿Sigo? Sí, por favor. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga a ocultación de los sospechosos. Igual, función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Excelente, compañeros. Entonces, como bien sabemos, la prevención policial es aquel acto que deben de realizar la Policía Nacional Civil al momento que tiene conocimiento de un hecho delictivo. Usualmente, ¿en qué circunstancias se da este acto introductorio? En aquellos delitos que se cometen en flagrancia. ¿Alguien les recuerda qué es la flagrancia, compañeros? En el acto
Exactamente. ¿Y eso en qué consiste? Poniéndoles un ejemplo así sencillo. Imagínense que en la casa de Roosevelt, a tipo 11 de la noche, ¿verdad, compañeros? Agentes de la Policía Nacional Civil se encontraron haciendo un retén. En eso paran a un vehículo. Al momento de que hacen la inspección de oficio, se dan cuenta que el conductor de dicho vehículo contaba con una arma de fuego, ¿verdad, compañeros? Al momento que solicitan la licencia, determinan de que portante de arma de fuego no cuenta con la licencia respectiva. Entonces ahí, ¿ante qué delito incurrimos, compañeros? ¿Portación ilegal? Exactamente. Portación ilegal de arma. Exactamente. Entonces ahí, pues, los agentes deben de proceder con aprehensión de la persona, ¿verdad? Y de inmediato deben de elaborar de prevención policial para hacer el conocimiento del Ministerio Público. Hasta el momento no sé si tenemos alguna duda. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Otro acto introductorio que podemos ubicar, compañeros, es el tema de certificación de conducente. Una previa. Sí, dígame. Por ejemplo, fíjate, la policía captura en fragancia al individuo y lo conduce al juzgado. Y ahí es el juzgado que tiene el Ministerio Público. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, Juan Tino, que no la escuché muy bien. Los policías capturan al individuo. Exactamente. O sea, que lleva el ilícito, ¿va? Entonces, lo que hacen inmediatamente es trasladarlo a un juzgado. Y ahí está el Ministerio Público que le indaga. Sí, exactamente. Recordemos de que de acuerdo a nuestra Constitución se tiene un plazo de 6 horas para poner de disposición al sindicado y un 24 horas para para llevar a cabo su primera declaración, ¿verdad, compañeros? Eso lo vamos a estar viendo posteriormente, ya cuando abordemos con profundidad el tema del proceso penal común, ¿verdad? Ya. Gracias, Lico. Bueno, muy bien, compañeros. Hay otro acto introductorio que les comentaba, es el tema de certificación de conducente. ¿En qué consiste la certificación de conducente, compañeros? Consiste en a veces que cuando un órgano jurisdiccional tiene conocimiento de un hecho delictivo, el mismo redirige dicho acto ante el Ministerio Público para que conozca la investigación. ¿En qué casos le puedo poner un ejemplo de dicha situación? Por ejemplo, un caso de familia. Al momento de que ya se agotó la etapa de que ya plantearon una demanda por juicio de alimentos, ¿verdad, compañeros? La declararon conyugal. Obligado no pagó, la parte actora interpone un juicio ejecutivo para proseguir para requerir de pago y de misma manera no paga, entonces el juez ya de oficio certifica ante el Ministerio Público ante el delito de negación de asistencia económica. Entonces ahí es un acto introductorio que también promueve el proceso penal, compañeros. Muy bien. Otro aspecto que me gustaría indicar es, ya con esto estaríamos agotando el tema de los actos introductorios, compañeros, y ya con eso empezaríamos un poco sobre el tema de investigación preliminar. ¿Qué entendemos para investigación preliminar, compañeros? Melissa, no sé si tenías alguna duda. Sí, licenciado, perdone, ¿la certificación del conducente tiene algún artículo relacionado? Perdone. Fíjese que el momento no, compañeros, se considera más de manera doctrinaria. Gracias, licenciado. Bueno, Grenda. Licenciado, disculpe, ¿y el conocimiento de oficio que sería lo mismo? Sí, compañía, tiene toda la razón ahí. Y ahí sí, disculpen, compañeros, justo estaba omitiendo dicho, ese es otro acto introductorio y ese lo podemos encontrar dentro del artículo 289. Grenda, de casualidad, no sé si es tu código para que me puedas apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor. Sí, con mucho gusto. Artículo 289. Finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no se eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba
imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Muy bien. De ese artículo le podemos poner como fundamento, le pueden poner de arribita de dicho artículo, y le podemos poner conocimiento de oficio, por favor, compañeros. Muy bien. Entonces, prosiguiendo como les indicaba, ya adentrándonos un poco más en el proceso. Cristian, no sé si tenés alguna Buenas duda. tardes, mucho gusto. Sí, podría volver a repetir lo de la certificación de lo conducente, perdón. Sí, cuando hablaba de certificación de conducente, hablo, compañeros, de que cuando un órgano jurisdiccional tiene conocimiento de un hecho delictivo, de inmediato debe ponerlo de disposición de conocimiento del Ministerio Público para que inicie con la investigación correspondiente. Usualmente se digo, como por ejemplo en los casos de negación de asistencia económica que expliqué anteriormente. Otra situación que se da mucho también es en los juzgados de trabajo, ¿verdad, compañero? Donde, por ejemplo, ya se ordenó a un funcionario público que reinstale a un trabajador y él mismo se niega a realizar el mismo. Entonces el juez debe certificarlo conducente por delito de desobediencia. No sé si estamos claros, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Entonces, compañeros, con esto que les indicaba, con eso ponemos ya iniciamos en sí el proceso penal, ¿verdad, compañeros? A través de algunos actos introductorios que mencionamos, ¿verdad? Ya empieza a funcionar el mecanismo del proceso penal. Entonces, ahí el Ministerio Público debe de empezar con la investigación correspondiente y debe determinar si cuenta con los medios necesarios para citar al sindicado una primera declaración o no los cuenta, ¿verdad, compañeros? Ya que muchas veces ustedes también tienen conocimiento de que a veces presentan denuncias de manera espuria y los mismos no tienen ningún tipo de fundamento. ¿Qué pasa cuando a veces en la etapa de investigación se determina que no se cuentan con los elementos necesarios para citar a una persona primera declaración, compañeros? En ese caso, ¿qué consideran que pasa? El fiscal, ¿cómo debería de actuar? ¿Alguien, compañero? Muy bien, compañeros. En el caso que el fiscal determine que el hecho que están denunciando no procede, ¿por qué el hecho no puede proceder? Porque no está constitutivo de delito o que exista una obstaculización a la persecución penal, debe desestimar la denuncia, compañeros. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de la desestimación? Ya mismo la encontramos en el artículo 310 y 311 del Código Procesal Penal. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dichos artículos, por favor? Yo, licenciado, ¿qué artículos mencionó? 310 y 311 del Código Procesal Penal, por favor. Súper. El 310 dice desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo del delito o no se pueda proceder, el Disculpe, fiscal compañía, desestimará. Disculpe la interrupción. Ahí donde dice no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, les invito a que hagan una pequeña anotación, así como para que dividir por qué motivos no se puede proceder. Se puede proceder con la desestimación, ¿verdad? Como bien nos indica el código, cuando no sea constitutivo de delito o cuando no se pueda proceder. De momento no, Cristian, o vamos a ver quién fue que me levantó la mano. Daniel, no, de momento ahorita no contamos con diapositiva de este tema, compañero. Sin embargo, posteriormente vamos a estar compartiendo material de apoyo para, pues, cuando alguien, no sé si alguien más levantó su mano, disculpe, compañero. Yo, licenciado, perdón, sería tan amable de repetir la pregunta respecto a estos dos artículos. Gracias. Ahí yo había indicado en el caso que el fiscal determinara que el hecho denunciado no era constitutivo de delito, el fiscal cómo debía de proceder. En este caso, el fiscal debe proceder pues desestimando la denuncia. Disculpe que no haya compañía que me está apoyando con la lectura. Mis disculpas por la interrupción. Yo, licenciado, no se preocupe. ¿Sigo? Sí, por favor. El fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado,
quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Esa partecita también tome mucha importancia, compañeros, porque existen dos tipos de desestimaciones, ¿verdad? Existe la desestimación en sede fiscal y existe la desestimación ya con intervención judicial, ¿verdad, compañeros? ¿En qué radica la diferencia de cada una de las desestimaciones? La desestimación en sede fiscal se considera cuando son delitos menos graves, ¿verdad, compañeros? Que aquí hacemos referencias con delitos menos graves, con aquellos. Sí, mande, Juventine. Hay problema con su línea. ¿Alguien más me puede confirmar si se me escucha entrecortado? Disculpe, compañeros. Un poco. Yo me escucho bien. Sí, Yo lo escucho bien. se escucha entrecortado, pero de repente es a los que tenemos la línea de Claro. Comprendo, sí, es que a veces cuesta distinguir si uno es el que tiene error o a veces es el compañero, ¿verdad? Entonces, por eso consulta esta situación. Muy bien, prosiguiendo, como les comentaba, ¿verdad, compañeros? ¿Cuándo se puede desestimar en sede fiscal? Cuando el delito se considera que no es un delito grave. ¿Cuándo se entiende que no es delito grave? Cuando no supera la cantidad de 5 años o cuando el mismo el daño haya sido mínimo, ¿verdad, compañeros? Esto, como digo, lo encontramos en el artículo 310. Otro aspecto importantísimo de este artículo es que el plazo que tiene el fiscal para desestimar la denuncia. Eso los invito también que los marquen, ya que eso puede ser pregunta de parcial. Por ejemplo, si les pregunta en el parcial, ¿cuál es el plazo que tiene el fiscal para desestimar una denuncia? ¿Usted cómo me respondería? días, licenciado. 20 días, La misma. Ahí estamos, excelente. Si yo les llegara a preguntar en el parcial, ¿cuál es el plazo para desestimar la denuncia? Ustedes con todo gusto ponen 20 días. Automáticamente yo les pongo como correcta esa respuesta. Un segundito que todavía hay compañeros que se están incorporando. Muy bien, compañeros. Otro aspecto que también tenemos que tomar importancia, aquí nos indican las causales de cuándo se debe desestimar una denuncia. Uno que nos indica es cuando de hecho no es constitutivo de delito. Sí, Maren, ese es el artículo 310. En el artículo 310 nos establece el plazo que tiene para desestimar la denuncia. Muy bien, compañeros. Prosiguiendo, como les indicaba, ¿cuándo se puede proceder? ¿Cuándo se puede desestimar una denuncia? Cuando el hecho no es constitutivo de delito o cuando no se puede proceder. Cuando no se puede proceder, compañeros, muchas veces que se considera que no se puede proceder con una acción penal, ¿verdad, compañeros? Es cuando se considera que existe una obstaculización a la persecución penal. ¿Y algunos recuerdan cuándo los obstáculos a la persecución penal, compañeros? Wagner, no sé si me puedes apoyar. No, yo tenía una duda, pero si quiere después. Muy bien. O si quieres, la puedes borrar y ya. Bueno, en realidad tengo preguntas. En la desestimación solo se hace en la etapa preparatoria, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya que después si ya estamos en la primera declaración, al momento que se crea sin lugar, que no existieron los elementos adecuados, ya será una falta de mérito, ya es una figura totalmente distinta de la desestimación. Y cuando el fiscal no encuentra las pruebas suficientes, el fiscal, por lo que entiendo en el artículo, el fiscal es el que tiene que desestimar ahí sí que la denuncia o la querella, por lo que estoy entendiendo. No, lo que sucede es que cuando el fiscal no tiene los elementos necesarios para iniciar para citar
a primera declaración a un sindicado es cuando debe proceder con la desestimación. Ahora, si considera que sí cuenta con todos los elementos, con todo gusto, ahí pueden seguir con la investigación, y ya cuando tenga todos los elementos, cita a primera declaración al sindicado, ya para que se inicie con todo el proceso penal. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo pensé que era el juez, perdón, es que yo tenía tenía mal esa información. Muchas gracias, licenciado. No te da pena, ya ahorren. Solo disculpen, compañeros, antes de que se me olvide, Hugo, de casualidad, no sé si me puedas apoyar con el tema de asistencia, por favor. Ahí, si tuvieras el tiempito, te agradecería que lo pudieras enviar al chat. Muy bien, Nick, ahorita lo envío. No te da pena. Cristian, levantaste tu mano. El tema, compañeros, sería actos introductorios y obstáculos a la persecución penal, ya lo que vamos a abordar el día de hoy. Se los voy a escribir para que no se les dificulte. Actos introductorios y obstáculos a la persecución penal. Vamos a ver unos minutitos, entonces en lo que Hugo nos apoya ahí con el tema de asistencia. Ahí ya le envío con todo gusto. Ya, asistencia enviada. Gracias, Hugo, muy fino. Como digo, vamos a ver unos 2 minutitos solo para que lo puedan llenar sin ningún tipo de inconveniente, y vamos a proceder con la temática. Presente. Excelente, gracias, Juventino, muy fino por informarnos. Muy bien, compañeros, yo considero que ya dimos un tiempo prudente, por lo cual vamos a seguir con la continuación de la clase. Como les indicaba, compañeros, la desestimación procede por 2 situaciones: cuando el hecho no es constitutivo de delito, o cuando cuando no se puede proceder. ¿Cuándo se considera que no puede proceder, compañeros? Cuando existe un obstáculo a la persecución penal. ¿Cuáles son los obstáculos a persecución penal, compañeros? Debemos de entender 3. Esos tomen bastante importancia también, compañeros, ya que puede ser pregunta de parcial. Si yo les llegara a preguntar cuáles son los obstáculos a persecución penal en el parcial, ustedes deben de señalar los siguientes. Por lo cual nos vamos a dirigir al artículo 291, compañeros. Y ahí vamos a poner un número 1, por favor. ¿Alguien me apoya con la lectura de dicho artículo, por favor? Sí, licenciado, artículo 291. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley regula la cuestión lo permita. Muy bien, compañeros, aquí yo les hago una pregunta. Imagínense que su vecina les indica que desea denunciar a su marido porque no haya pasado pensión alimenticia. Al momento que ustedes le preguntan si ya planteó un juicio de familia, ella indica que no. Pero ella, que con tal de ejercer presiones, indica que planteen la denuncia ante el Ministerio Público para que el proceso sea más ágil. ¿Ustedes consideran que procede o no esa situación? Compañeros. Pues, compañeros, basándonos en este obstáculo de la persecución penal, no procede. ¿Por qué? Porque existe una cuestión prejudicial, ya que antes de iniciar con acción penal, aquí nos vamos a un principio del derecho penal, que es el derecho penal de la última ratio. Entonces se debe entender que se debe de actuar con el derecho penal como último recurso, ¿verdad, compañeros? Entonces, en este caso, antes de plantear una denuncia, primero se debe de agotar
todavía de conocimiento, ¿verdad, compañeros? Se tuvo que, por ejemplo, haber agotado, haber planteado un juicio oral y posteriormente un juicio ejecutivo, para posteriormente ya poder presentar una denuncia por negación de asistencia económica, ¿verdad, compañero? Entonces, a esto hace referencia a la cuestión prejudicial, que como bien dice el artículo, cuando depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Entonces, a eso hacemos referencia con la cuestión prejudicial. Ese es el número 1 de los obstáculos a persecución penal, compañeros. El número 2, ¿cuáles serían, compañeras? Por lo cual nos vamos a dirigir al artículo 293, por favor. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Sí, licenciado. 293, antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal depende de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular de privilegios no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Y solo se practicarán. Disculpa, compañeros, ese apartado yo les invito a que lo marquen. No se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Eso lo marcamos. Para el artículo le ponemos el número 2 y debemos de entender qué es antejuicio, compañeros. El antejuicio, de acuerdo a nuestra Constitución y a la ley de materia en antejuicio, nos indica que es una garantía que se da a ciertos funcionarios y dignatarios de la República a no ser investigados para no entorpecer el ejercicio de sus funciones. Entonces, en este caso, se considera que es un obstáculo de la persecución penal, compañeros, ya que previamente a iniciar con el proceso, es necesario que se vulnere es necesario que se elimine de cierta manera un juez declare haber quitado el derecho de antejuicio ante dicho funcionario. Entonces, de momento, ¿tenemos alguna duda, compañero? Muy bien, si no existe ninguna duda, vamos. Sí, Daniel. Licenciado, en el primer obstáculo es el planteamiento de la cuestión y efectos. El primero es que la cuestión prejudicial, compañero. El mismo se encuentra en el artículo 291. Ah, muy bien. Y ahorita en el segundo, en el antejuicio, es donde dice no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Ajá, es el artículo 293. Ahí le ponemos un número 2, por favor. Gracias, licenciado. Allá orden. Y por último, de los obstáculos a persecución penal, encontramos. Sí, Carlos. Lick, disculpe una pregunta referente a los obstáculos en el segundo, que es en antejuicios, artículo 293. Eso también le entendí que entraría como garantía para los funcionarios. Sería una garantía para ellos. Sí, es que fíjese que aquí solo nos dice más que todo que es un obstáculo a persecución penal. Sin embargo, si nosotros deseamos profundizar sobre la definición de antejuicio, nos tenemos que regir por la ley de la materia. Ahí podemos poner ese artículo, por ejemplo, que nos ve en materia de antejuicio, ¿verdad? Que es la ley que regula en sí todo lo relacionado a ese procedimiento. Gracias. Bueno, entre nosotros vamos a encontrar la número 3, tercera y última, que es las excepciones. ¿Alguien me puede apoyar con el artículo 294, por favor? Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Incompetencia. 2. Falta de acción. 3. Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento.
el juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión por naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Excelente. Jennifer, no sé si esas participantes de iniciar con la explicación de dicho artículo. Buenas noches, licenciado. Nada más con una duda. ¿En estas excepciones podría entrar la inconstitucionalidad de leyes? Fíjese, compañera, que ahí estamos hablando sobre un tema un poquito distinto, ya que ahí estamos ya hablando sobre garantías constitucionales, ¿verdad? Sí se podría considerar como un obstáculo de cierta manera, pues ya estamos entrando como a otro ramo, ¿verdad? Gracias, Lic. Bueno, ahorita prosiguiendo con el tema de excepciones, como bien nos indica el artículo, las partes pueden oponerse a la persecución del proceso por algún motivo, por uno más uno, que por ejemplo que existe incompetencia. ¿En qué caso puede existir incompetencia en materia penal, compañeros? Por ejemplo, que una persona cometió un hecho delictivo y lo están sentenciando como lo están procesando como mayor de edad. Sin embargo, al momento que se dan cuenta, ¿verdad? O al momento que el Ministerio Público realiza la investigación, determinan de que la persona realizó el delito siendo menor de edad y está siendo procesado como mayor de edad. Ahí estamos ante el tribunal que está conociendo el proceso, es un tribunal incompetente, ya que como bien sabemos, los menores de edad se rigen por la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Vamos a hablar también de la falta de acción como otra excepción, así como de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. ¿En qué casos entendemos, compañeros, de que existe extinción de la persecución penal? Uno de los casos es, por ejemplo, que haya fallecido la persona sindicada de hecho delictivo. En ese caso, ¿cómo vamos a proceder con el proceso? Prácticamente no se puede, ¿verdad, compañeros? Otro aspecto, bueno, compañeros, con eso me gustaría indicar que finalizamos con el tema de los obstáculos a persecución penal. Si bien recordamos, son 3, compañeros. Ahí me pudiera indicar cuáles son. Ya, como les digo, es un tema bastante importante y puede ser objeto de evaluación en el parcial. Ahí en falta nada más. Cuestión perjudicial, antejuicio y excepciones. Exactamente, compañero. ¿Sería tan amable de repetir las excepciones, licenciado, por favor? Sí, con mucho gusto. Esas se encuentran reguladas en el artículo 294 del Código Procesal Penal, y las cuales consisten en incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Muy bien, con eso digamos por finalizado el tema de los obstáculos a persecución penal. Y siguiendo con el tema de desestimación, compañeros, ya vimos de que cuando procede a desestimación, cuando el hecho no es constitutivo de delito o cuando no se puede proceder. Cuando no se puede proceder, compañeros, cuando se considera que existen obstáculos a persecución penal. Sí, Cristian. Disculpe que retroceda un poco. Ahí en la cuestión del desistimiento, ¿cuáles son las 2 clases de desistimiento que dijo, perdone? De desistimiento, compañero, disculpe. Es que si no estoy mal. El compañero quiso decir cuando usted dijo que no supera la cantidad de 5 años, pero yo tampoco pude anotar cuáles fueron las 2 que dijo. Desestimación creo que judicial. No. Ah, sí, ya, perdón. Fiscal y judicial. Sí, gracias. Sí, puede ser la desestimación en sede fiscal o desestimación por la vía judicial, compañeros. Eso lo encontramos regulado, denme un segundito, en su artículo 310. En la sede judicial lo podemos encontrar si no estoy mal, en el penúltimo párrafo. Alguien puede dar lectura a dicha parte, por favor, para confirmar de que si efectivamente es así. $300 dijo, ¿verdad? Ajá, La desestimación no impedirá reabrir
Un párrafo El antes, procedimiento- disculpa, compañera. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Ese es el fundamento de la desestimación en judicial, compañeros. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, ahorren. Prosiguiendo, compañeros, como les indicaba, cuando el Ministerio Público no puede proceder con una denuncia, cuando existen obstáculos a persecución penal, ya dijimos que son tres, es la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. ¿En qué otro caso no puede proceder el Ministerio Público? Cuando no es posible individualizar al sindicado. En ese caso, también el fiscal deberá proceder con desestimando la denuncia. El artículo de eso lo encontramos en el artículo 327 de nuestro Código Procesal Penal, por favor, compañero, que nos indica en su parte conducente, ¿verdad, compañeros? Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la persecución del procedimiento para los demás imputados. Ese es el fundamento de archivo, ¿verdad, compañeros? Y una causal por el cual se puede desestimar la denuncia. Otro aspecto que debemos de tomar importancia de la denuncia, compañeros, Perdón, Ahí- disculpe, ¿qué artículo dijo sobre el archivo que realiza el MP? en el artículo 327, compañero. Gracias, Lick. Muy bien, compañeros, y ya casi finalizando la clase, ¿verdad? La verdad sí siento que el día de hoy se fue bastante rápido el tiempo. El último aspecto importante que debemos de tener claro del tema de la desestimación, compañeros, es de que, ¿qué sucede, compañeros, si ustedes plantearon una denuncia que es, digo, por ejemplo, de que robaron en un semáforo de Avenida Reforma, ¿verdad, compañeros? Efectivamente existieron cámaras y hay suficientes indicios para determinar quién fue la persona responsable. Sin embargo, al momento que ustedes llegan a su casa, denotan de que llegó una hojita del Ministerio Público en donde el fiscal decidió desestimar su denuncia, compañeros. ¿Ustedes qué creen que pueden hacer como partes agraviadas en este caso? Cristian, no sé si te levanta tu mano o fue eso. ¿Alguien desea participar? Muy bien, compañeros. En ese caso, uno como agraviado se puede oponer a la decisión del fiscal de desestimar la denuncia. Eso siempre lo encontramos en el artículo 310, en el cual nos dice que posterior a los 20 días que tiene el fiscal para desestimar la denuncia, el agraviado tiene dentro de los 10 días siguientes, tiene derecho de objetar ante el juez competente, de acuerdo allá en audiencia con presencia del fiscal. Entonces, esa ahí podemos poner como una linita y pongamos objeción a la desestimación, ¿verdad, compañeros? Si yo en el examen parcial les llegaba a preguntar qué plazo tiene el agraviado para oponerse a la desestimación de la denuncia, ¿ustedes cómo me responderían? Dentro de los 10 días siguientes. 10 días. 10 días. 10 días siguientes. Muy bien, ¿y qué plazo tiene el fiscal para desestimar la denuncia? 20 días. 20 días. Excelente, ahí estamos muy bien. Si seguimos así como estamos, vamos a tener una muy buena nota en el examen parcial, compañeros. Entonces, pues con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy, compañeros. Ahí nos dice cómo va a venir el examen. Sí, más que todo estamos dando ciertas pistas de cómo puede, de algunas preguntas que se pueden realizar en el transcurso ahí mismo, ¿verdad? Eso, muy Entonces, bien. Muy bien, entonces esa sería la clase del día de hoy, ¿verdad, compañeros? Ya, siendo honesto, yo pensé que me iba a demorar mucho menos con el tema de la desestimación, pero la verdad es un tema bastante importante y ya no me dio tiempo de entrar de lleno con el tema de los auxiliares, con las partes del proceso penal. Entonces esa sería la clase para el día de mañana. Pues si ustedes tuvieran tiempo ahorita finalizando la clase, para quienes solo estén recibiendo esta escuela de vacaciones,
los invito a que puedan hacer una lectura de los primeros artículos de nuestro código, ya que son los que reúnen todo el tema de los juzgados, parte de los abogados, y todas las demás partes que intervienen en el juicio, ¿verdad, compañeros? ¿Qué artículos? Entonces, más que todo, fíjese, compañero, que es bastante, no existe un artículo en específico, ya que es desde artículos, si no estoy mal, permítame, desde el artículo 37 hasta prácticamente el artículo 80, viene a hablar puramente el tema de las partes procesales. Por eso les invito a que, desde el 37 hasta el 80, les invito a que si pudieran dar una lectura de dichos artículos, pues os agradecería, ya que nos ayudaría a tener conocimiento sobre lo que vamos a hablar el día de mañana, ¿verdad, compañeros? Sofía. Perdón, licenciado, ¿podría repetir los artículos? Es que se me está trabando mucho, perdón. No te da pena. Como les digo, mañana si desean dar una lectura para tener conocimiento de lo que vamos a abordar el día de mañana, les invito a que hagamos una retroalimentación desde el artículo 37 hasta el artículo 80 aproximadamente, ¿verdad, compañeros? No lo tengo muy presente. Licenciado, ¿mañana será en el mismo horario la clase? No, compañía, mañana sí vamos a empezar un poco más temprano. Vamos a empezar a las 2 de la tarde y vamos a finalizar a las 4. Así se tiene muy bien. el programa. Muy amable.